Vamos a hablar ahora con un sociólogo, porque pues hay un tejido social en el país que de pronto, nosotros hablamos mucho de política, pero de pronto esta fragmentación de bancadas en el Congreso, este individualismo con ahorita saltimbanquis, con ideologías elásticas o ninguna ideología, de alguna forma también está representando cosas que pasan a un nivel más profundo en nuestra sociedad. Así que necesitamos un sociólogo con claridad expositiva para que nos explique qué cosas están sucediendo subterráneamente que a veces no afloran tan claramente a la superficie. Gracias por acompañarnos, Jerjes Loaiza, sociólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias. De San Marcos. La representación política del Congreso se dice porque es una burbuja que está totalmente separada, enajenada de la población que lo eligió, pero de pronto en su accionar, en esta fragmentación, en este individualismo, en este oportunismo, están representando cosas que están pasando en nuestra sociedad. Bueno, en el Perú a nivel histórico siempre ha habido eso. Siempre ha ocurrido una serie de fragmentación, como se dice, partidaria, intereses de por medio. Y es que en la esfera del poder, en la esfera de la política, no necesariamente se vincula con la esfera de lo social, de la representación, de las necesidades, de lo que es la mixtura y pluralidad del país. Los que son congresistas pertenecen a un mundo que no representará, me atrevo a decir, jamás a un país tan plural como este. Este no es un país federado, no es un país descentralizado, no es un país regionalmente plural en ese sentido, en cuanto a representación se refiere, a pesar de lo que digan las cifras en la Constitución. Es un país principalmente representado por espacios urbanos, principalmente representado por personas cuyos intereses o cuya mirada o cuya perspectiva de vida, de mundo, cosmovisión, en fin, y sus historias, propias historias de vida, los llevan a determinados objetivos. Por eso pareció tan interesante y para muchos esperanzador que un profesor rural, ¿no?, de un pequeño centro poblado llegara a ser presidente, pero qué fracaso, ¿no? Por un lado fue una anomalía, en la medida de que eso no había ocurrido nunca en nuestro país. Sin embargo, fue parte de lo que históricamente ya hemos tenido. La gran mayoría de nuestros presidentes a partir del siglo XX no han sido limeños, han sido de diferentes partes del Perú. Que hacían su carrera en Lima. Así es, hacían su carrera en Lima, pero de todas maneras tenían un carisma o una perspectiva de vida o de mundo que representaban y que jalaban a un país detrás de él. O sea, quien quiera hacerse presidente de un país como el caso peruano, no puede representar solamente los intereses limeños, aunque a la larga termina haciéndolo, o los intereses urbanos, o los intereses de la costa, o del litoral, o de determinada perspectiva económica que se supone que sacará al Perú de la catástrofe, aunque a la larga no termina haciéndolo. Las personas que son pobres y han sido pobres por varias generaciones siguen siéndolo. Claro, pero lo novedoso en Castillo es que su carrera política y profesional no la había hecho en Lima, salvo quizá el protagonizar esa huelga en el 2017, ¿no? Entonces, realmente era el salto de la rana, ¿no? Porque es una manera de decir el gran salto. Lo que pasa es que Kotler demuestra cómo es que presidente tras presidente que obtuvo el voto duro, se puede decir, o este voto más frenético para muchos, o desconfiado, me estoy refiriendo al sur, al sur peruano, al sur andino, fueron presidentes que prometieron muchas cosas que no cumplieron. García, Toledo, el propio PPK, antes de Ollantumala, tuvieron un lado, se puede decir, radical, y tras ese radicalismo prometieron hacer cosas que nunca cumplieron. Entonces, el electorado cada vez se ha ido radicalizando y teniendo una mirada mucho más desconfiada de la clase política y llevando a su vez amparándose en una representación civil, como el caso de un profesor, como se dice aquí, que no necesariamente es la política tradicional. De ahí la mirada de algunos de los outsiders, como alguna vez lo fue Alberto Fujimori. La población no solamente desconfía de políticos tradicionales, también desconfía de políticos que no los representen y que en quienes no puedan confiar que van a hacer lo que dice que van a hacer. Más allá de que creamos o no, a la larga, si es coherente, ¿no?, que hagan o no hagan algo que prometen, pero la población quiere un cambio, quiere una transformación. Ahora, pero hay experiencias, que a veces se dice, no, que el pueblo es desmemoriado, no, pero hay experiencias que sí dejan aprendizajes o que pueden ser traumáticos, ¿no?, y que por lo tanto no se repiten. Otro fenómeno como Castillo es difícil que se repita. Yo creo que se va a repetir, yo creo que ¿Sí? es muy probable.
pero tal vez Claro. con otras características, con otros signos. Recordemos que el Perú es un país joven, muy joven a nivel democrático. Podemos votar desde 1980, ¿no? Después luego esa asamblea constituyente tan problemática, de esos desmanes, violencia. Pero Que pongo hubo. un ejemplo frívolo, ¿no? Susi Díaz, cuando llegó a ser congresista, dijeron, uy, ahora todas las BD van a ser congresistas. No veo ningún otro caso similar al de Susi Díaz. Equivalente sí, pero no similar. Ninguna BD ha vuelto a llegar al Congreso después de ella. Claro, pero la vedette llega al Congreso por un voto frívolo en torno a una población que veía pues en ella una candidata carismática, pero ese carisma no dura mucho. O sea, sociológicamente el carisma te dura un momento, pero luego desaparece y para siempre y puede acabar muy mal. Claro, o sea, ese electorado sigue allí y con ese mismo sentimiento se expresará, pero en candidatos que van a tener vestimenta distinta. Lo que pasa es que no se confía más en la clase política. Me refiero a un 50% al menos del Perú. Los que votaron por Castillo es un voto que no está dispuesto a votar por más políticos tradicionales o por políticos que saben que no los van a representar en términos de decisión, políticos o políticas, ¿eh? Entonces, no tienen una mirada así. Yo creo que esto puede repetirse. ¿Cuál es la posibilidad que no se repita en un sentido de esa separación del país, de quebrar el país en dos o en tres? Es que puede haber diálogo. Como dice Paulo Freire, si no tenemos humildad de nuestras posturas, nunca va a haber diálogo. Y el diálogo es fundamental en un país tan plural como este. Me pregunto si Pedro Castillo, profesor, sabía quién era Paulo Freire, que es un gran educador latinoamericano. Probablemente, porque él viene de las esferas más izquierdas, se puede decir, y Freire es un autor que es leído bastante en ámbitos izquierdistas, pero más allá de Freire y todos, la humildad es importante. Yo creo que algo que no hemos tenido históricamente desde esta ciudad de Lima, en la que estamos aquí presentes, o de la costa, ha sido una mirada de apertura hacia un país que recién puede votar desde 1980, vuelvo a repetir. Toda esa desconfianza en Lima, todos estos clivajes, pueden hacer que el próximo candidato, que los próximos candidatos afirmen su experiencia regional. Sí. O sea, un candidato que se haya hecho en regiones, que toda su carrera política haya sido hecha en regiones, tiene chance en este panorama. Sí, tiene chance. Va a depender, uno, del carisma, va a depender también de la institucionalidad o en todo caso de la capacidad sindical, en este caso, o capacidad de representación que pueda tener en estos espacios. Y también va a depender de la agenda que tengan, porque usted sabe que las agendas son muy diversas en el país. Cada cual apunta a lo que desea, lo que quiere. Cuando se hace un estudio de movimientos sociales, que hay libros interesantes en nuestro espacio, tienen una conclusión de que los movimientos responden a necesidades completamente distintas. Porque es que el Perú no tiene el gran movimiento, como sí lo tuvo otros países de acá de la región, porque no tiene un gran interés. Sus intereses son muy diversos, muy distintos a nivel social, cultural, económico, político. Y no hay nadie que los haga confluir. Porque por más que haya outsiders y nuestro país se caracterice por eso, se desconfía mucho de esa suerte de, puede decirse, liderazgo individualista. Cuando se habla de los estallidos, Chile tuvo un estallido tremendo, ¿no? Donde la gente se autoconvocaba, no eran los políticos que representaban eso, no lo pudieron canalizar, o de alguna forma en la convención que fue su constituyente hubo una canalización de eso. En Colombia también hubo un estallido. Sí. Lo que tuvimos cuando ascendió Dina Boluarte al poder, así entre diciembre del 2022, enero y febrero del 2023, ¿fue un estallido o fue otra cosa? No fue un estallido en el sentido de algo programado o de algo organizado, no lo fue. Yo creo que fue parte de lo que el Perú se caracteriza en toda su historia, desde incluso la época de la independencia. El Perú está dividido en 2, 3 o 4, vamos a decir en 2. Una división que subyace a los que les interesa seguir siendo realistas y los que les interesa seguir liberarse y ser un país independiente. Llevándolo a la actualidad, tenemos todavía intereses muy partidos entre una parte de la sociedad que tiene muy pocos recursos o muy pocas posibilidades para mantenerse firmes y educar a sus hijos. Y aquellos otros que, pese a las dificultades y pese a que no los tienen lo suficiente, al menos tienen para comer o tienen algo para sobrevivir. Entonces, esa visión tan reduccionista en términos económicos, culturalmente se desarrolla a través del racismo, del patriarcalismo y de la discriminación en todas sus esferas, en todas sus aristas. Entonces tenemos que resolver ese tema sociológico para poder ir a problemáticas políticas y económicas. O sea, un candidato, representantes, autoridades que no discriminen, que en su discurso esté presente no solo el cuidado, sino el combate a la discriminación es clave. Y no se está hablando mucho de eso ahora.
No, porque hablar de discriminación es hablar de esferas de conflicto, ¿no? De decir, no, ¿para qué hablar del pasado? ¿Para qué hablar que nos peleamos? Sé que somos un solo país. Seguimos con la idea, tenemos dos ideas medias raras. Una primera, que somos una sola nación, un solo país. Entonces, culturalmente somos muy distintos, pero también a niveles de intereses políticos y culturales. Tenemos que empezar a pensar que eso no es así. Y segundo, se sigue pensando en qué momento el Perú se crea un malestar, por no decir una palabra gruesa que decía Mario Vargas Llosa en su famoso libro Conversación a la Catedral. Pero el Perú, ¿en qué momento, como decía mi colega Omar González, en qué momento el Perú estuvo bien? ¿En qué momento el Perú ha estado tan bien para decir que no le va a ir mal? El Perú desde sus propios nacimientos ha estado en grandes conflictos, golpes de Estado, en tutelajes militares, tutelajes religiosos, que no nos ha permitido crecer democráticamente. Tenemos que resolver ese problema viendo al pasado con una proyección a futuro. Claro, en estos 200 años, este último periodo no es extraordinario, digo, por su inestabilidad, porque hace 2 siglos tuvimos periodos de mayor inestabilidad, con mayor cantidad de presidentes. Sí, claro, sí, hemos tenido diferentes momentos, han habido grandes enfrentamientos, muchos muertos, ¿no? Las famosas masas que iban al poder, Piérola contra Benito Cáceres, cientos de muertos en la ciudad, hemos tenido muchos casos terribles. Pero hay movimientos más lentos que la política, que a veces tiene plazos determinados y plazos que no se cumplen, y antes de eso ya hay un adelanto de elecciones, un golpe de Estado. Estos movimientos subterráneos que son evoluciones, que no se paran, no se revierten así nomás, ¿cuáles se están viendo en los últimos tiempos? ¿Está aflorando alguna clase social, algún segmento, algún comportamiento muy distinto al que había antes? ¿Qué está apuntando, qué está descubriendo la sociología en los últimos tiempos? En el mundo entero, a nivel incluso latinoamericano, hay tres formas. A nivel peruano. Lo que pasa es que también se representa a nivel peruano jóvenes, mujeres y indigenidades, ¿no? Estamos hablando de movimientos indigenidades. Étnicos. Sí, o sea, estamos hablando de espacios étnicos muy distintos, diferentes en el Perú. En cuanto a juventudes, es más urbana, por supuesto, porque en el campo no se reconoce la juventud, no, esa categoría no entra a tallar. Ahí el niño desde pequeño ya es adulto, ¿no? En el caso de la mujer, el caso de género, es una visión que se está fortaleciendo más a través del feminismo, que cada vez es mayor en los ámbitos académicos, en los ámbitos organizacionales. Y en el caso de las indigenidades, como me refería, decía hace un momento, sí es un espacio muy fuerte, que cada vez está... en realidad no es que esté creciendo, ha existido siempre. Desde las épocas de las rebeliones, Túpac Amaru II nunca han parado. Si hacemos una revisión histórica, siempre se han mantenido vigentes, solamente que han habido formas de poder atenuarlo, ya sea con las armas o ya sea con una serie de políticas un tanto más populistas, pero nunca ha sido suficiente. El debate ha venido hace mucho tiempo, recordemos a Mariatti, Víctor Andrés Belaúnde y una serie de personas más. Y todo eso tiene que ver, esos cambios, esas apariciones, esas afirmaciones de esas identidades, tiene que ver con que hay más acceso a la educación. Sí, sí. Tiene que ver con el acceso a la tecnología y a la virtualidad y a la conectividad. O sea, la penetración de celulares en el país es impresionante, por ejemplo. Sí, sí, entonces, no. Todo eso sí, definitivamente. Y todo eso está cambiando el rostro del Perú rural. Lo que pasa es que no todo el Perú rural hay internet. Ni siquiera hay señal de radio, ni siquiera la hay. Se ha demostrado eso en época de pandemia. Niños que escuchaban radio y escuchaban la señal de Bolivia. O sea, no, en realidad no tenemos ese acceso en general. Pero sí ha tocado un punto importante, el rol de las universidades. Las universidades durante mucho tiempo han tenido un rol fundamental en la transformación del país. Yo creo que en estos últimos años también es importante, pero creo que debería haber un tanto más de cercanía con estos movimientos para poder establecer cánones o parámetros académicos, políticos en torno a lo que se debería hacer. Lo tuvimos hace un tiempo. Tenemos los ensayistas, pensadores en el siglo XX más importantes de Latinoamérica, ¿no? Los tenemos y los reconocemos. Nos hemos olvidado muchas veces de ellos, pero son bastantes. Yo creo que si tomamos un rol, no meramente académico, pero sí intelectual, político, podríamos, en torno a un país tan diverso, tener una perspectiva de país mucho mejor y mucho mayor, incluyendo a estos espacios que tanto de repente nos aterran, nos da miedo en torno a sus demandas y su perspectiva. Me refiero al Perú rural. Yo creo que se podría hacer cosas interesantes si tenemos una mirada más holística. Y en ese Perú rural, en algunos lugares, porque hay grandes diferencias, ¿se está apareciendo como una clase media rural? Siempre ha habido una clase media rural, ¿no? Es más, quien es presidente actualmente pertenece a esa clase media rural, no la ruralidad en pleno, ¿no? Ha existido siempre. ¿Te refieres porque viene de Chalhuanca, provincia de la región Apurímac?
podríamos dar muchos ejemplos a nivel artístico y a muchos otros niveles. Siempre son clases medias las que resaltan, ¿no? Estamos hablando de los sectores más, no sé qué palabra usar, pero los sectores con mayores necesidades, ¿no? Voy a decir una palabra fuerte, pero los parias me refiero. O sea, estoy hablando de esa población que, según las estadísticas, 50% de niños están desnutridos. No están comiendo, no tienen qué comer. A esas poblaciones son las que deberían preocuparnos bastante porque son bastantes, son muchas. Pero sí, hay clases medias. Ahora, la conexión, o vamos a decir, la representación entre estos grupos y el resto de la población es muy pobre. Las representaciones se dan más a nivel sindical, a nivel organizacional de bases. Esas son las que más o menos pueden servir, no de las clases medias o de las autoilustradas. Vuelvo a repetir, yo creo que debe haber una visión mucho más orgánica en torno a no seguir fragmentando el Perú, sino a mirar si no diré un solo objetivo, pero tener mayor representación en una mesa de diálogo. Claro, pero estas representaciones sindicales, gremiales, de colegios profesionales, son para un mundo pues formal, pero si tenemos un 70% de informalidad y con tantos peruanos que están autoempleados y que con todas las carencias que tienen, creen en una lógica de mercado, porque y estiman su inversión, su propiedad. Sí. Entonces, allí no hay una afirmación de capitalismo así precario que deja pues en offside al discurso de la izquierda, ¿no? Que les habla de Nuevo Perú por el buen vivir, para citar el nombre de un partido, ¿no? ¿Y qué significa el buen vivir para esos peruanos? Que se olviden de que su inversión tiene que estar en armonía con la naturaleza, todo eso. No hay, o sea, la oferta y el discurso político no llega a esa gran mayoría no informal. Lo que pasa es que, informal. Sí, lo que pasa es que no llega a ese Perú rural, como comento, ¿no? El buen vivir tiene que ver con un Pero enfoque... ni la izquierda ni la derecha. Sí, no. Cuando hablamos de buen vivir, nos estamos viendo un enfoque que se apropia más del contexto cultural, natural en el que se refieren estos espacios. El problema de la contaminación, el problema ecológico, el problema de la naturaleza, el problema de los recursos naturales que tenemos, siempre ha arrastrado muchos problemas, bastantes. Pero tenemos que entender que, si bien es cierto, hay un gran grupo de personas, que no es la mayoría necesariamente de un país, que ha entrado en una situación de disputa sobre el poder en torno a Castillo, y eso nos lo ha demostrado. Hay personas que no creen en ese sistema porque no les está goteando, no les está chorreando. Tal vez a un porcentaje del Perú sí le chorrea, pero a este porcentaje no llega. Y comentaba con mis estudiantes, brillantes estudiantes, por ejemplo, el curso de la maestría de Patrimonio en San Marcos, ellos me comentaban de las grandes proyecciones que tiene el turismo en el Perú, pero el problema es que no hay una reinversión de ese turismo en el Perú. Se gana mucho dinero en casos como Machu Picchu y otros, pero las personas siguen sin agua, las personas no tienen electricidad, que viven en esa misma localidad. Hay un problema. Entonces yo creo que hay que dar, no digo un viraje de la derecha a la izquierda o al centro, sino solamente dar más recursos y que chorree un poco más al resto de la población que no tiene ni siquiera luz o agua y desagüe. Claro, pero me refería a que esa población que desconfía de las promesas que le hablan de gran inversión y que desconfían de la gran empresa minera o que está instalada cerca de su localidad y no ven el chorreo, pero sí cree en la lógica del mercado, porque es población que está dispuesta a vender, a comprar, a invertir, gente que hace su propia empresa. Y no se está cubriendo eso ni en el análisis, ni en la oferta política, ni en la oferta de servicios del Estado. No se está cubriendo, por eso es que no cree. Yo creo que la mejor manera de creer es viendo los resultados, y los resultados no han sido lo suficientes. Hemos tenido un crecimiento económico tremendo, y mientras que los medios de comunicación, los periódicos, etcétera, se ve que tenemos un buen crecimiento, las personas dicen, pero ¿dónde está el crecimiento? Yo sigo sin saber lo que es la carne, sigo sin saber lo que es el queso, lo que es la leche, no estoy alimentándome bien, no tengo que darle a mis hijos nada, el transporte me cuesta bien caro, no tengo cómo movilizarme. O sea, tiene que haber una relación entre discurso y hecho. Y ese hecho, como lo vemos en los votos, como lo vemos en las elecciones, no es el mejor. Y menos aún una actitud por parte de determinada población de decir que son ignorantes o que son personas salvajes o que etcétera, etcétera. Son personas que tienen necesidades y no son pocas, son bastantes, una buena cantidad. Entonces tenemos que cambiar ese discurso y vuelvo a repetir, un discurso que sea más integrador, más holístico. Sí, y al informal no decirle que es un ilegal necesariamente. Bueno, la informalidad, si no hubiera informalidad, no habría mucho que hacer en esta economía. Es una economía del día a día, es una economía que sobrevive con lo poco que tiene.
pero como siempre se dice, el peruano es muy, muy fuerte, muy, muy inventivo, muy creativo, sale adelante, pero no tiene otra. Si no tuviéramos eso, no tendríamos que comer, no tenemos que poner en la olla con qué alimentar a nuestros hijos o con qué finalmente estudiar o hacer algo, una proyección de trascendencia. Lo que nos saca día a día a las calles es saber que podemos hacer algo mejor, y eso nos llena el corazón de algo maravilloso, y eso se debe gracias a la colectividad, a la reciprocidad, al espíritu colectivo, y el Perú tiene eso desde sus inicios. Siempre ha tenido un espíritu que ha alimentado a los grupos humanos. Y es bueno afirmarlo en la última fiestas patrias del Bicentenario. Claro. El Bicentenario, digamos que es entre el 21 y el 24, ¿no? Sí, sí, tenemos que apuntar a eso, a ese ayu, a ese aini, como se llama mi hija, le puse ese nombre porque tengo esperanza en que esa reciprocidad representa a nuestro país y que pueda proyectarlo, lo que hemos demostrado históricamente y lo que demostramos ahora mismo. Un país muy fuerte para salir de sus problemas, pero que debe integrarse más de lo que, desgraciadamente, como bien decía usted, fragmentado está. Bueno, muchas gracias. Fue el sociólogo Jerjes Loaiza, y con esto terminamos nuestro programa por hoy y con las cartas sobre la mesa. A ver, por favor, parte y escoge una carta. Ok. Parto y escojo una carta. Sí. Ok. ¿Y puedes leer lo que dice? Por supuesto. Yo perdí el corazón una tarde lejana, una tarde de aquellas cuando el amor nos llama. Yo perdí el corazón, José Escajadillo. Te salió un balde, José Escajadillo. Bueno, muchas gracias, Jerjes Loaiza, y esto fue todo por hoy en Nunca es Tarde. Nos vemos mañana a las 9 de la noche, día martes 30 de julio.